Bueno, lo primero entonces es agradecer a la organización de la Bienal por esta nueva invitación. Ya es la segunda vez que damos esta charla acá. Hemos dado también la charla en la Universidad del Biobío. Y en general ha habido pocas instancias de compartir este conocimiento, por lo tanto yo me considero doblemente agradecido de poder mostrar esta visión de cómo fue la experiencia de estar 4 años en la Bauhaus. Entonces, primero presentarme brevemente. Muchos de acá me conocen. Muchas gracias a los amigos que vinieron a ver la charla. Para el 50% de los asistentes que no me conocen, presentarme muy brevemente. Soy Dani Lobo, fundador de BIM Chile, que es una empresa consultora de tecnologías digitales. Soy profesor de la Universidad Católica, del Magíster de Construcción, y soy profesor de jornada completa de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas. A veces esa mezcla no se entiende bien y a alguna gente se le nubla un poco el entendimiento, pero básicamente estoy haciendo esos 3 trabajos. Del currículum que he desarrollado, que está basado principalmente en actividades docentes, actividades de investigación, actividades de gestión e investigación, hoy día vamos a tener un poquito de detalle de la pasada por Alemania, ¿cierto? Que fue un doctorado en Weimar en 4 años y después un postdoctorado en Berlín durante el año 2011. También agradecer el apoyo de las redes sociales en las difusiones de estas iniciativas que han estado constantemente apoyando las charlas y la Bienal. Dentro de lo que vamos a ver hoy día está la experiencia personal, muy brevemente contar lo que yo hice, después tratar de establecer una suerte de homogenización de conocimiento respecto de las 3 Bauhaus y los periodos de los cuales probablemente nosotros conocemos 1 o 2 tal vez. Vamos a hacer un par de quiz y vamos a sortear algún merchandising original de Bauhaus que traje especialmente para hoy día. Y también vamos a mostrar la fundación de un colectivo Bauhaus 100 años para prepararnos con anticipación para la celebración del centenario de Bauhaus. Y agradecer a Nicole Galione, ¿cierto? Compañera del Instituto de Idiomas de Alemania, que facilitó gran parte de este material gráfico que ustedes van a ver hoy día. Primero, encuesta breve. ¿Quién ha visitado Weimar, Berlín, Dessau? ¿Ya? Entonces va a ser muy interesante mostrarles ese contenido hoy día para que puedan ir haciéndose una idea de por qué la Bauhaus está separada en 3 ciudades, cómo se dio eso y cuál es la vigencia que eso tiene hoy en día. Lo primero también es entender que dentro de las posturas que uno puede tener para presentar el tema de Bauhaus, existen muchas visiones, ¿cierto? Está la visión historicista, la visión académica, la visión política, ir como turista, muchos de ustedes tal vez un día van a ir como turista a esta ciudad y cada una de esas perspectivas tiene derecho a decir qué es lo que vio y qué es lo que opina. En este caso, a mí se me hizo una invitación hace unos años atrás a mostrar una reflexión muy personal desde el punto de vista casi de la vivencia como individuo en el aspecto de Weimar. Y en base a eso empecé a armar esta colección de experiencias que voy a mostrar hoy en día. Y lo que decidí en esa época, ¿cierto?, es dar una visión arquitectónica, una visión personal y cargar un poco la visión política en el entendido que me tocó conocer eso bien de fondo durante los años que estuve allá. Y también, ¿por qué no?, dar mi visión como estudiante de doctorado, como profesor, que también hice clases todos los años que estuve allá, y también como turista del país, ¿cierto? Ya, entonces, lo formal, yo fui a hacer un doctorado en la Cátedra de Informática Aplicada a la Arquitectura, que es una de 40 cátedras que tiene la universidad. Por lo tanto, es un feudo muy pequeñito y que tiene una visión muy particular, obviamente una visión muy cargada a lo tecnológico, y el profesor Dick Donat, que es el director de esta cátedra, ¿cierto?, es el líder de impulsar todo lo que es el uso de herramientas digitales en el diseño arquitectónico, y como cátedra, la cátedra provee cursos a la malla. Por lo tanto, los alumnos allá tienen un core de ramos de 2 años que es más o menos obligatorio y después todo el resto es voluntario. Entonces ellos pueden ir eligiendo y en general nosotros teníamos bastante buena cercanía con los alumnos por el tema de estar enseñando la arquitectura desde la perspectiva digital. Durante ese periodo se hizo una producción científica bien prolífica en el sentido de que se escribieron varios papers y se hicieron reportes de investigación, y yo diría que lo más valorable es haber publicado un libro en Alemania sobre la tesis del doctorado que trataba sobre cómo el BIM puede ayudar a la generación de envolventes en Sudamérica. Se hicieron muchos viajes, a partir del contacto con Alemania se generaron redes internacionales que hasta hoy en día están vigentes.
Y en general la experiencia académica y personal fue muy enriquecedora, ya que ocurren muchos panoramas allá, ¿cierto? Hay mucha posibilidad de salir, de conectarse con mucha gente alrededor del mundo y dentro de Alemania también. Y con ese pequeño preámbulo, espero que haya sido pequeño, vamos a pasar al conocimiento de Bauhaus. Nos va a acompañar Pablo hoy día. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Dentro de la presentación de las diapositivas tengo algunas pequeñas citas que van a reforzar algunos de los conceptos que yo voy a mostrar, y Pablo nos va a ayudar con la lectura de esa cita a partir de bibliografía que hemos traído hoy día. ¿El micrófono funciona? Okay. ¿Aló? ¿Sí? Ya. Entonces, lo primero es entender muy transversalmente, apoyado, ¿cierto?, por algunos investigadores que ya han tratado de establecer ciertos parámetros principales, entender que la Bauhaus es el punto de partida del movimiento moderno. Se asocia principalmente a formas elementales como el cuadrado, triángulo, círculo. Se asocia también con colores primarios como rojo, azul, amarillo. Se asocia con los muebles hechos en tubos de acero, a pesar de que hay una producción en madera bien importante durante todo ese tiempo. Y también, para el caso de la arquitectura, se asocia con la arquitectura cúbica y funcionalismo. Como contexto histórico, tenemos que Alemania en esa época, estamos hablando del año de la Primera Guerra Mundial, fue 1914, 18 por ahí, ya había perdido esa guerra, estaba en una depresión horrible, habían ya consecuencias de la revolución industrial que se había iniciado el siglo anterior, los artesanos bajaban a la condición de proletarios, teníamos un resurgimiento de los movimientos de talleres artesanales en Inglaterra, principalmente motivados por la influencia intelectual de Ruskin y Morris. Aquí Pablo nos va a acompañar con unas pequeñas lecturas al respecto. Los antecedentes de Bauhaus se remontan al siglo XIX. Comienzan las devastadoras consecuencias que la creciente industrialización, primero en Inglaterra y más tarde también en Alemania, tuvo en la coincidencia de la vida y la producción de los artesanos y de la clase obrera. Su más importante seguidor y admirador, más tarde también amigo, fue el polifacético William Morris, cuya misión era traducir con éxito las ideas de Ruskin en hechos. Ya. Y Weimar Republic, probablemente han escuchado ese nombre varias veces, es el momento y el lugar donde Alemania deja de ser una monarquía, se transforma en una república, se hace una constitución, se escribe la primera constitución alemana y que genera en muy corto plazo consecuencias muy graves para el país. En el contexto chileno, Pedro Montt muere en Bremen, se declaran los principios de la Federación Obrera en el año 19, que es coincidentemente el mismo año que se funda la Bauhaus. Juan Martínez visita la Bauhaus, todavía la literatura no está muy clara en cuál visitó, porque no se ha dicho exactamente en qué año, pero yo creo que va a salir ese dato por ahí luego. Y tenemos una crisis del sistema parlamentario chileno y de nuevo de coincidencia se funda una nueva constitución en el año 25. Es decir, la coincidencia de fenómenos tanto políticos como sociales es increíble, por lo menos según mi punto de vista. Y obviamente, ¿cierto?, tenemos que conectar ahí las cosas sociales y las cosas políticas que están ocurriendo simultáneamente hace 100 años entre Chile y Alemania. La Bauhaus fue una revolucionaria escuela de arte, diseño y arquitectura, fundada en 1919 por Walter Gropius en Alemania. Sus fundamentos planteaban la ruptura con lo tradicional, el predominio de la función sobre la forma, y la interrelación entre la arquitectura y el diseño y las necesidades humanas. Era a principios del siglo XX, donde un mercado creciente requería de productos masivos y baratos. Para cubrir esa demanda, se comenzaron a utilizar materiales comunes y baratos, como el metal, el vidrio y la madera, apelando a formas geométricas básicas, las que representaban un costo de producción más económico. La filosofía de la escuela se basaba en integrar todas las artes con la tecnología moderna, y unirlas con el fin de obtener productos accesibles para todos los niveles socioeconómicos. La teoría de la Bauhaus sobre la enseñanza del diseño incluía un artista y un técnico en cada clase. De esta manera se enseñaba la teoría y la técnica simultáneamente. Las obras de la escuela en todas sus disciplinas parecen modernas aún en la actualidad, y fueron diseñadas entre las décadas del 20 al 30.
Luego de años de revolucionaria innovación, la escuela fue cerrada por el partido nazi. Pero algunos de sus integrantes se trasladaron a Estados Unidos para continuar su trabajo. Algunos de los representantes de esta escuela son: Bueno, continuamos. Eso era Bauhaus en un minuto, es bastante ambicioso explicarlo en un minuto. Tenemos los 3 periodos. Y es aquí donde aparece la principal motivación que hemos tenido yo y un grupo de gente, no estoy solo en esto, de poder entregar a la comunidad este conocimiento transversal de que hubo 3 Bauhaus en la historia. Y existen actualmente esas 3 Bauhaus y cada una tiene sus actividades y está desarrollando su agenda propia hoy en día, que es más o menos lo que vamos a mostrar hacia el final de la charla, más la migración a... Aquí aparece Estados Unidos, pero en realidad la migración fue a muchos países y es un fenómeno que está bastante estudiado hoy en día. Empezar por Weimar, que fue la primera escuela de diseño en todo el mundo. Fue la primera vez que se hizo una malla académica para aprender a ser arquitecto o diseñador. Pasó por 3 directores, los cuales cada uno le dio su propio énfasis, que vamos a ir colocándolo a medida que avance la charla. En el caso de Walter Gropius, ¿cierto?, era el idealismo de poder fundir las artes, ¿cierto?, con las necesidades que tenía la comunidad, ¿cierto? En el caso de Hannes Meyer, darle una orientación comunista y muy de servicio, muy ligada a la contingencia política. Y en el caso de Mies van der Rohe, la huella arquitectónica, que es una de las que también más sobrevive hasta hoy en día dentro de la historia de la arquitectura. Para dar el inicio a la concepción y la difusión de este concepto, Walter Gropius distribuyó un manifiesto Bauhaus que hizo Lionel Feininger, lo distribuyó como un panfleto por toda Alemania y elegimos una pequeña cita para mostrar esto. Creo que en el folleto que están ahí las sillitas, si lo toman, aparece el manifiesto completo traducido al español. Esta es la cita más importante, creemos nosotros, porque resume de mejor manera lo que Walter Gropius quería expresar. La cita dice lo siguiente: arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía, pues no existe un arte como profesión, no existe ninguna diferencia esencial entre artista y artesano. El artista es un perfeccionamiento del artesano. Gracias del cielo hace que, en raros momentos de inspiración, ajenos a su voluntad, el arte nazca inconscientemente de su obra, de su mano. Pero desde la base de un buen trabajo de un artesano es indispensable para todo artista. Allí se encuentra la fuente de la primera imaginación creadora. Ya. Entonces aparece esta idea de empezar por cursos introductorios, después pasar a los materiales y de a poco ir llegando al diseño, que era un diseño que se iba a implantar en un lugar y que iba a tener un uso y una funcionalidad, más la parte de la llegada, ¿cierto?, a la gente. Y en base a eso se empieza a desarrollar primero la escuela, ¿cierto? Se ocupa la escuela para hacer las clases. Se empiezan a generar materiales en los talleres en donde se explora el uso de madera, el uso de vidrio, el uso de acero, que aunque ustedes no lo crean, en esa época eran considerados materiales económicos, porque la idea era acercar el diseño a la gente con precios bajos. Hoy en día todas estas cosas cuestan mucho. Y no sé si han visto alguna vez un precio de estas cosas por ahí en internet. Estos ajedrezes de metal cuestan como 1.000 euros. Y la lámpara cuesta desde 100 euros hacia arriba. O sea, estamos hablando de 70.000 pesos hacia arriba una lámpara. Pero en esa época eran materiales económicos. Llama la atención la visión que en el año 22 había sobre lo que podía llegar a ser la arquitectura. Vean este proyecto que Gropius y Meyer entregaron para el Chicago Tribune en Estados Unidos el año 22, en donde ya se coincidía
la arquitectura como un desarrollo en altura, que obviamente después determinó el movimiento internacional y todo lo que es el modernismo de la arquitectura. Cuando la Bauhaus se traslada a Dessau, aparece, lo primero es el nuevo edificio de Gropius, ¿cierto? Que es como un edificio señero y es lo que es más reconocido hoy en día. Tenemos una reforma en donde los ramos se readecúan para darle esta nueva inspiración arquitectónica. Tenemos más talleres, tenemos la fundación de una empresa. No sé si han visto esa parte, que en el fondo acá se hizo una empresa para hacer encargos y esa empresa, que era una especie de oficina de arquitectura y constructora, desarrollaba encargos que le encargaba la municipalidad en hacer villas, en hacer sedes sociales, etc. Y se funda también una nueva facultad de arquitectura. Dentro de lo que es el carácter social científico que Hannes Meyer le dio, podemos destacar, ¿cierto? Nos va a acompañar Pablo con unas citas. Tenemos la refundación de la Bauhaus de Mies van der Rohe, que a esa altura ya era respetado por el concurso del pabellón de Barcelona, y también comienzan algunas dificultades económicas y conflictos políticos con el mismo municipio que lo había invitado. El municipio de Dessau invitó a Bauhaus a su pueblo, es decir, se mudó de Weimar a Dessau, pero ese municipio ya después de un par de años ya no quería que estuvieran ahí. Si quieres nos acompañas, Pablo, con la visita sobre Hannes Meyer. Hannes Meyer llevó a la Bauhaus durante su periodo de director a una base acorde a los tiempos. Criterios sociales y científicos llegaron a ser decisivos para el proceso creador. Meyer reaccionaba, así no solo por la necesidad y extrema pobreza de amplios sectores de la población, sino que al mismo tiempo se preocupaba del sistema de los conocimientos sociales y científicos de la época y de integrarlos a todos los talleres, formas, colores básicos, que había dejado de ser el punto de partida de los trabajos del taller. Ahora se estudiaba la utilidad de los objetos y la competencia de sus precios, y el grupo social a quienes iban dirigidos los productos. Mies van der Rohe suprimió la producción y dedicó a los talleres que deberían utilizar únicamente modelos para la industria. La Bauhaus dejó de ser productora y no admitía contratos. Con ello satisfacía Mies una de las exigencias de la artesanía de la ciudad, que se veía competencia en la Bauhaus, pero retiraba a los estudiantes la posibilidad de ganar algo de dinero durante su formación o de financiarse los estudios con su trabajo. Muchos alumnos criticaron esta medida como socialmente dura, pues además permanecían cerrados los talleres para estudiantes y las cuotas escolares se habían elevado notablemente. Ya, tenemos entonces el edificio simbólico, tenemos las casas de los maestros, que también fue un convenio que se hizo entre la municipalidad y la Bauhaus para que los maestros pudieran vivir cerca y pudieran extender un poco su actividad académica. Y hoy en día, si ustedes averiguan, mucha de la producción más importante desde el punto de vista artístico apareció de lo que se hacía más en las casas de los maestros que en los propios talleres de la Bauhaus.
Entonces ese video era para cerrar un poco el periodo de Dessau. En el periodo de Berlín ya está totalmente desarrollado lo que es el concepto de arquitectura para esta escuela. Tenemos la impronta de hacer nuevos talleres de fotografía, de continuar con los talleres de metal, talleres de muebles. Aparece ya la figura de Mies van der Rohe habiéndose ganado muchos concursos internacionales y con una huella muy importante en todo lo que es el desarrollo de estos últimos años. Aparece el estilo internacional, ¿cierto?, como fruto de la migración que Mies hace hacia Norteamérica y la arquitectura racional. Dentro de lo que era la moda de Bauhaus y lo que era el crecimiento de la economía norteamericana, ¿cierto?, aparece la mezcla que da como origen el estilo de diseño internacional, con estos edificios de altura, la generación de normativa, todas estas cosas que hoy día nosotros como arquitectos ocupamos de los distanciamientos, alturas máximas, se dio a partir del desarrollo de este tipo de arquitectura. Luego en Berlín, la Bauhaus se traslada a este edificio, que hoy en día ya no existe, existe solamente una placa conmemorativa, aunque la mayoría de las personas creen que fue este, para que no nos confundamos, ¿cierto? Todo el escape desde Dessau, que ya era como un par de años antes de que empezara el régimen nazi, se hizo a este edificio de acá. Sin embargo, después, como 40 años posteriormente, se hizo este otro edificio que alberga hoy en día lo que se conoce como el tesoro de la Bauhaus. Ya acercándonos un poco al cierre, aparece la hostilidad nazi en contra del concepto de Bauhaus. Aparece el concepto muy importante de que Bauhaus despojó de historia y de la nacionalidad a lo que era Bauhaus, es decir, lo sacó del periodo del 19 al 33 hacia nuevos tiempos y logró sacarla del territorio alemán y llevarla hacia el mundo. Y también está la concepción de que Walter Gropius creó su propia Bauhaus. Si nos acompañas, Pablo, ahí. En octubre de 1932, Mies van der Rohe reabrió la Bauhaus en Berlín como instituto privado, pues subsistió pocos meses. Con la toma del poder, el 31 de enero de 1933, se inició el control coordinado de todas las instituciones culturales. Fueron varias las circunstancias que indujeron al cuerpo de docentes a declarar la disolución del instituto, ya que había sido clausurado por los nazis el 11 de abril de 1933. A partir de 1932, Gropius era un orador solicitado en el país y en el exterior. Empezó a integrar a la Bauhaus en sus conferencias, pero esto dio un importante paso para seguirle a la institución, de la actualidad en proceso de un presente eterno. Una y otra vez, la interpretación de Gropius se hizo de la Bauhaus, presentándola como una simple idea, ha sido definida como un mito, a pesar de la presencia de su presencia metódica y de su Bauhaus fue analizada de forma crítica. Esta nunca ha perdido fuerza y por esto hoy en día su historia de la Bauhaus debe ser escrita como una visión crítica en lo que respecta a Gropius. Entonces, ahora ya cortamos, año 33, salto al año 90, ¿qué está ocurriendo hoy en día en Bauhaus? Muy rápidamente. Lo primero es entender que la Bauhaus, la de Weimar al menos, se refundó en el lado comunista. Fue en el año 96, sufrió todo el embate del régimen socialista soviético durante esos años, es decir, todos los alumnos que tuvo la Bauhaus en sus primeros años eran gente que había crecido y nacido bajo el régimen comunista. Tuvo una lenta recuperación después de la caída del muro, que en general fue un fenómeno que ocurrió en toda Alemania. Gran parte del profesorado actual es comunista de origen, y eso es un tema político súper grande, es decir, la universidad se reabrió solamente con 4 facultades y las otras 10 facultades se cerraron solamente porque estaba muy cargada el tema político. Y hoy en día la mitad de los profesores que hay ahí, que son los profesores con los que uno conversa, son comunistas de raíz. El año 2009 se celebran los 90 años de la Bauhaus y empieza esta especie de chiste de lucha de que mi Bauhaus es mejor que la tuya.
Ya empieza a resurgir esta cosa de que lo que yo creo de la Bauhaus es más interesante que lo que tú piensas de la Bauhaus, y lo que se hace en Dessau, Weimar o Berlín puede ser más interesante o no, que es una cosa que a mí por lo menos me llamó bastante la atención. Vamos a traer una iniciativa de Impulse Bauhaus que muestra de manera muy sintética cómo se condensa usando tecnologías digitales este conocimiento de lo que se conoce como la diáspora de Bauhaus, que es toda la migración que se hizo hacia el extranjero desde Alemania, y cómo se fue dando las relaciones con los países y con los diversos estilos de diseño. Bueno, como vieron, el organizar la información sobre la diáspora de Bauhaus en el mundo es bastante compleja, y estos chicos lo que hicieron fue tratar de sintetizar todo eso en una plataforma interactiva y muy fácil de ocupar. Me tocó, de mucha suerte, estar en Weimar cuando se celebraron los 90 años, y es por eso que tenemos acá material original, el cual no podemos regalar obviamente, pero sí están invitados a verlo más adelante cuando terminemos la charla. Y el título, ¿cierto?, que por lo menos en Weimar se usó, era que la Bauhaus vuelve a casa. Es decir, de toda esta diáspora internacional que se había hecho, tratar de recuperar todo eso y traerlo a las exposiciones. Se hicieron intervenciones en varias ciudades, pero principalmente se trató de potenciar todo lo que era mostrar material en Weimar, y una de las exposiciones que por lo menos a mí más me llamó la atención fue la del Museo Estatal de Weimar, en donde se usaron
cómics para explicar el origen y muerte de la Bauhaus. Si ustedes ven, acá está desde el nacimiento. Bueno, voy a tratar de acercarme para leer un poco. Dice, nuestros planes son históricos. Existe solamente una persona conocida que puede encargarse de todo, que es Gropius, y desde ahí en adelante empieza a mostrar todo el desarrollo de Bauhaus en los distintos periodos hasta su posterior deceso por ahí por el año 33. Es un lenguaje muy cercano a la gente y aparte que lo tomaron con mucho humor. Ellos fueron describiendo todos los pasos con mucho humor. Se hizo un coloquio el año pasado donde participaron invitados chilenos. Me tocó visitar entre mayo y junio de este año la Bauhaus por actividades académicas. Fui a ser parte de una comisión de doctorado de ingeniería. Tuvimos reuniones con la gente que había trabajado yo en la cátedra de informática y la arquitectura y también reuniones con la gente de teoría y diseño para empezar a trabajar en conjunto esta agenda. Y finalmente darles el mensaje de que la Bauhaus de Weimar está totalmente viva, tiene sus 4 facultades trabajando, haciendo programas de graduación, ¿cierto?, para alumnos que salen recién de la escuela, haciendo programas de máster, haciendo programas de doctorado, visitas, prácticas, etcétera. Así que están totalmente invitados a participar en cualquiera de las facultades que la universidad tiene. En el caso de Dessau, también le tocó la refundación en el lado comunista, también le tocó sufrir el régimen y le tocó sufrir el abandono, que el abandono fue una cosa evidente hasta hace pocos años atrás. No sé si alguien acá tuvo la oportunidad de visitar, pero esta zona que no era oficialmente del edificio estuvo rota y abandonada y era un basural y estaba al lado de un monumento histórico que era patrimonio de la humanidad. O sea, había una situación de contraste muy grande y si uno se salía de este círculo de lo que era la universidad, aquí está la Anhalt-Fachhochschule que está pegadita ahí, si uno se salía de ese entorno no había nada que hacer. O sea, la ciudad estaba asumida en la pobreza y eso significa que los alumnos, por lo menos, mis estudiantes le llamaban a la ciudad de Pressau, porque decían que no había nada más que hacer que ir a la universidad. Y era un poco deprimente vivir ahí sin tener la posibilidad de hacer otras actividades. Hoy en día eso está cambiando de a poco, pero fue un poco fuerte. Dentro de la última visita también, ¿qué es lo que se hizo el anuncio, ¿cierto? Recibimos una invitación oficial a participar en el máster de diseño cooperativo, que les trajimos información ahí, muchos de ustedes ya la tienen, creo que nos queda uno del máster, no sé si alguien quiere. Y este máster se está haciendo en cooperación con la Universidad de Anhalt-Fachhochschule, que es la universidad que está pegada acá a la Bauhaus, ahí. Desde ese edificio en adelante hacia allá empieza todo el campus de Anhalt-Fachhochschule y se está haciendo en conjunto este máster que dura un solo año, que tiene un fuerte en el primer semestre de diseño y después el segundo año ese mismo diseño se usa como base para hacer investigaciones y obviamente tiende a que después se puedan hacer estudios doctorales. También se realizaron conversaciones con la directora de la Bauhaus de Dessau, con el profesor Pinkau, con el cual yo había tenido la suerte de trabajar en el año 2011, perdón. Y bueno, está la invitación. Hoy en día existen varios programas a los cuales ustedes pueden participar desde el punto de vista académico o artístico. Hay programas para hacer residencia de artistas, programas para inscribirse como talleres de un mes, programas para hacer máster, etc. Todo eso está disponible. Y tengo aquí un video de la actualidad de cómo está hoy en día el edificio de Dessau.
bueno, y hacer una invitación, creo que les pasé la postal por ahí. La residencia Atelier de Estudiantes, que se ocupaba hace 100 años atrás, está totalmente remodelada y es una experiencia increíble dormir ahí. Berlín. ¿Qué está pasando con el archivo de Berlín? Tenemos un montón de actividades. Lo principal es entender que está funcionando lo que se conoce como el tesoro de la Bauhaus, todo lo que los diseños de muebles, los manuscritos originales, las pinturas originales, las esculturas originales, está todo en el archivo de Berlín y está disponible para ir a mirarlo hasta fines de este año, puesto que se va a empezar la construcción de un nuevo museo. Esto es lo que hay actualmente para poder observar. Está en la exposición de originales de los 3 periodos de la Bauhaus, más un archivo para hacer investigación donde están los dibujos, planos, etc. Tenemos la construcción del nuevo edificio, que va a tomar aproximadamente 3 años, y lamentablemente para el centenario, que es en 2 años más, el archivo en sí va a estar cerrado. Por lo tanto, no se va a poder hacer actividad de investigación, sino que van a haber actividades de exhibición, pero fuera del terreno de este museo. Se está haciendo algunos proyectos experimentales sobre vivienda de muy pequeña escala para poder aportar a la discusión actual de cómo se habita hoy en día la Tierra en el siglo XXI. Se está haciendo un proyecto de Migrant Bauhaus que pretende explorar cómo ha sido la presencia y la recepción de todos los conceptos de Bauhaus alrededor del mundo. La IFA, que es el Instituto de Conexiones con el Extranjero de Alemania, tiene una agenda muy grande de charlas culturales, dentro de los cuales están desarrollando un evento, ¿cierto?, que se llama como El mundo entero es una Bauhaus, en donde está incluido nuestro representante local, el profesor David Maulén, que es una de las personas que más ha investigado sobre Bauhaus en Chile, y a él le toca hacer la curatoría de todo lo que es el contenido de Sudamérica. También tenemos la celebración de los 100 años en conjunto, y esto lo pongo con signo de interrogación porque en realidad no están en conjunto. Allá lo único que hicieron es como decir, ya mira, tú lo vayas a hacer en abril, tú en mayo y nosotros en julio, y que nos vaya bien a los 3. Porque como les conté este tema de que está Weimar, Dessau y Berlín compitiendo por los fondos y cada uno tiene una Stiftung, que sería como una asociación, ¿cierto? Una especie de colectivo que están todos por separados y cada uno postula a fondos por separado. Y se generó hace poquito, ¿cierto?, un mapa donde se está tratando de ir colocando la información de cada una de las celebraciones que van a haber en distintas ciudades, y obviamente se nota ahí que en general está cargado hacia Berlín, Weimar y Dessau. Bueno, y para ir concluyendo un poco, en general es súper difícil resumir tanta historia en pocos minutos, a pesar de que muy agradecido a la organización del evento que me dieron hartos minutos hoy en día. Ser sintético deja afuera muchos temas importantes. La perspectiva que mostré hoy día es de un arquitecto chileno que fue doctorante del área de informática aplicada a la arquitectura, y que en general la experiencia mía era que se puede llegar a participar totalmente de la sociedad alemana. La experiencia personal fue muy buena y muy recomendable. También debe darse un contexto social y político para que aparezca este tipo de iniciativas y para que pueda crecer rápidamente. Los profesores, si ustedes se fijan en los currículums que habían, la mayoría no eran arquitectos, venían de otras áreas. Los diseños iniciales que Walter Gropius hacía no son de lo que uno hoy día reconocería como estilo Bauhaus. La primera casa cúbica, que es como un sello del estilo Bauhaus, fue hecha por un pintor, que ni siquiera era arquitecto, él fue el que hizo el diseño. Y en general en esa época no hubo arquitectos famosos egresados de la Bauhaus. Lo que sí, que hubo muchos encargos que le llegaban directamente a los directores y ellos los realizaban. También entender que cada uno tiene su propia Bauhaus. A partir de esta charla, más el conocimiento que ustedes traían, la expectativa y, como decía Daniela por ahí, la imaginería que uno va desarrollando, ¿cierto? Uno al final se lleva su propia Bauhaus y su propio entendimiento. Entender que la historia de la Bauhaus está totalmente ligada a la historia de Alemania. Es decir, si ustedes consideran que en el año 19 la República de Weimar hizo que Alemania, ¿cierto?, fuera una república, fuera un país, y en el año 33 empieza el régimen nazi, es decir, está totalmente inserta dentro de ese contexto. Hasta hoy en día la manera de enseñar arquitectura, diseño y artes está influenciada por el espíritu de Bauhaus.
Tenemos una invitación a participar en un colectivo que se va a llamar Bauhaus 100. Este colectivo pretende celebrar el centenario de la Bauhaus con una agenda de actividades que se las voy a mostrar ahora. Lo primero es buscar el apoyo de diversas instituciones, tanto alemanas como chilenas, y convocar a todas las universidades, tratar de ser lo más transversal posible. Hemos avanzado ya en conversaciones con el Goethe Institut. Tenemos una agenda de seminarios para el próximo año que van recogiendo diversos temas desde pedagogía, arquitectura, diseño, concursos de productos, etc. Queremos invitar a las empresas nacionales de artesanía, ¿cierto?, a hacer estos productos que andan circulando algunos por ahí, que son totalmente inasequibles para nosotros. O sea, para que alguno de nosotros tenga un producto Bauhaus hay que ir a Alemania y comprarlo a un precio carísimo. Entonces lo que nosotros queremos es que la industria nacional produzca ese tipo de artículos. Queremos fundar una cátedra Bauhaus en donde se muestren, ¿cierto?, todos los periodos desde su nacimiento hasta la diáspora internacional. Queremos hacer unos circuitos de prensa para que ustedes, si visitan Alemania en el año 2019, sepan dónde ir y sepan los lugares claves que visitar para entender este fenómeno. Queremos hacer modelos 3D para poder reflexionar sobre diversos aspectos de la Bauhaus. Queremos hacer un concurso de textos también, concurso de croquis. Queremos hacer un container hacia el 2019 que contenga los 3 periodos de Bauhaus, que contenga el periodo de Weimar, el periodo de Dessau Berlín, más la diáspora chilena, y donde se pueda mostrar todo el producto artesanal que se va a desarrollar a partir de esta iniciativa. Y obviamente tratar de contar con el mayor apoyo financiero posible para poder desarrollar esta iniciativa de aquí a 2 años. Tenemos un sitio web que está Pablo ayudándonos a construirlo, va a estar listo dentro de los próximos meses. Tenemos un sitio en Facebook que ya tiene 400 miembros y donde estamos posteando las actividades constantemente. Y definir quiénes somos. Hay un grupo en Alemania que va a fundar este grupo de Chile Bauhaus ya como una asociación sin fines de lucro. Está un grupo chileno representado por Pablo y yo. Hemos invitado directa e indirectamente a diversas personas que nos han dicho en principio que les interesaría participar y queremos de a poquito ir reconfirmando esas invitaciones. Y hace 2 años exactamente acá, ¿cierto?, tuvimos una de las conversaciones iniciales para fundar este movimiento y obviamente hay que ir conversando con cada disponibilidad de tiempo para participar en esta iniciativa. Cosas que no alcanzamos a ver en esta charla, que me gustaría poder contárselo alguna vez, tal vez en otro contexto, es los cursos de diseño sustentable que me tocó hacer en la Bauhaus de Weimar. Los mismos cursos, pero hechos en Dessau, con la perspectiva de la Bauhaus de Dessau. La exposición de los 150 años de la Bauhaus, de la Escuela de Arte, de la Escuela Estatal de Artes de la Bauhaus, que se celebró también hace poquito. Las entregas de taller, tengo material fotográfico eterno de las entregas que se hacían todos los años. El Bauhaus Summary, que era el cierre de los semestres, que allá se hace una fiesta muy entretenida y se hace una mezcla entre celebración y muestra de cada uno de los ramos de la Facultad de Arquitectura. Pabellón solar en madera, ahora que se está discutiendo todo este tema de la sustentabilidad y de la masificación del uso de madera, hay un ejemplo muy interesante de cómo poder mezclar materiales sustentables con tecnologías digitales, con energía solar en un diseño. Entender la agenda social que está desarrollando la Universidad de las Américas, en donde nosotros pretendemos tomar los principales aspectos sociales de Bauhaus y fundirlos con la agenda de intervención comunitaria que nuestra universidad está desarrollando y que estamos trabajando en los barrios hoy en día, ¿cierto?, llevando diseño, arquitectura, salud. También poder contarles que en Chile se está investigando este tema hace rato. Se han hecho a través del Goethe Institut, el museo ha apoyado muchas iniciativas de investigación sobre la diáspora que se ha generado de Bauhaus en Chile. Entender cuál es la posible vinculación entre el trabajo que hizo Martín de Businde en el año 1918 con los Selknam de la Patagonia y Oskar Schlemmer. Existe la posibilidad de que Oskar Schlemmer haya leído el trabajo escrito en idioma alemán que hacía Martín de Businde en esa época y tal vez existe un nexo. Y finalmente dejarlos invitados a la celebración de los 100 años.
20er Jahren war das Bauhaus sicher auch ein Ort der Sehnsucht, ja, weil sich rumgesprochen hatte, und zwar ziemlich schnell, dass hier etwas möglich ist, was woanders nicht möglich war. I'm strongly convinced that if Kandinsky would live today, he would be a generative computer artist. He would work with poetic coding. He would create algorithms that generate graphical patterns. And if Schlemmer on the other side would live today, I think he would work with popping dancers. He would make urban dances coming from the hip-hop and punk culture explore the room. Ich denke, wir tun eine ganze Menge dafür, auch hier in Dessau, dass für die alte Larve, diese Hülle hier, wo einmal dieser berühmte modernistische Schmetterling geschlüpft ist, dass die wieder zum Ankerplatz wird, dass da vielleicht nochmal, ja, nicht nur Erinnerung betrieben wird, sondern vielleicht auch neue Suchen stattfinden können, neues Experimentieren, neues Fragen nach dem, was heißt es gestalten. I started with the 24 euro chair, which can be built with just 24 euros. And the idea is to enable people with low income to create their own Bauhaus furniture. The Hartz IV Möbel project is about participation. It's a participation project, like Bauhaus was. Man hat sich einem besseren Leben für alle zugewandt. Das ist natürlich groß. Ich finde auch immer, dass man, wenn man die Feste sich anguckt, dass man dann am besten auch versteht, wie das Bauhaus eine Utopie gewesen ist und was man unter Utopie am Bauhaus verstanden hat. Ja, als eine Denkbewegung, also als eine Wunschenergie, die sich immer mit der Realität treibt. Muchas gracias por su atención.